En este video de hoy te voy a revelar la clave para que no seas engañado por Satanás ni por sus demonios en la lucha y en nuestra guerra espiritual. Que Dios te bendiga. Gracias familia por ver este video de hoy. Quiero invitarte a que le des a like si no lo has hecho y a que puedas compartirlo. También recuerda suscribirte y también dejar tu comentario y tus preguntas en este video y también tus recomendaciones. Hoy estudiamos el tema diversas formas de espiritismo y el texto para hoy lo encontramos en Mateo capítulo 24, verso 24, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. En este mundo que estamos viviendo, lleno de tantas confusiones espirituales, hay una nueva compañía que se llama Soul Phone que está prometiendo, haciendo promesas a la gente de que pueden comunicarles con sus seres queridos que viven en el más allá. A través de texto, inicialmente, a través de emails, probablemente. La última fase de este proyecto será que usted podrá hablar de forma visible, es decir, por videollamada con sus seres queridos que murieron o están en el más allá o están en otra dimensión, como esta compañía explica. Sin embargo, hermanos queridos, hay algo interesante que nosotros debemos tomar. Una cosa es uno ser engañado por algo tan tonto como esta idea, y al mismo tiempo es el deseo de ser engañados. Jesús nos dice acá en Mateo capítulo 24, Jesús trata de darnos una advertencia de que van a venir falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Una cosa es tal vez uno dejarse ser engañado cuando uno ve una manifestación tan grande de un poder espiritual, de una forma que uno tenga que estar bien fundamentado espiritualmente, bien fundamentado bíblicamente para uno rechazarlo. Y otra cosa es uno dejarse engañar porque nuestras emociones nos conducen a caer en la trampa. Así que el primer error que no quiero que cometas es que no seas débil emocionalmente, para que no estés buscando preguntas en los lugares incorrectos y para que no estés buscando soluciones a tus problemas con tecnologías, cosas de esa índole. El otro error que no quiero que cometas es que seas engañado por Satanás por una manifestación espiritual de algo sobrenatural simplemente porque no conoces la palabra de Dios. Si te fijas bien, la palabra de Dios siempre nos llama. La palabra de Dios siempre nos motiva a que nosotros podamos conocer su voluntad, la voluntad de Dios, a que podamos conocer su palabra para que cuando, aunque sea un ángel que baje del cielo y nos presente otra voluntad diferente a la que ya se encuentra revelada en la palabra de Dios, nosotros seamos suficientemente maduros espiritualmente para nosotros poder rechazarla. Porque hay un principio en toda la Escritura, y es que ningún libro de la Biblia contradice a otro libro. Ningún mandamiento en la Biblia contradice a otro mandamiento, ni ningún profeta contradice a otro profeta en la palabra de Dios. Así que cuando veas algo que contradice directamente algún principio, algún mandamiento en la palabra de Dios, es una razón para que inmediatamente huyas de esa idea, para que inmediatamente huyas de ese lugar y para que te refugies, para que busques refugio en la palabra de Dios. La razón número uno, el secreto por la que la gente va a ser engañada por Satanás y por sus demonios, ya está revelado en la palabra de Dios. La razón por la que la gente va a ser engañada y la forma para que no seas engañado. Esa fórmula, esa clave, ese secreto ya está revelado en la palabra de Dios. El primero, la forma o la razón por la que la gente es engañada por Satanás es porque la gente no tiene la palabra de Dios en su corazón. Es porque la gente no está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios como se encuentra expresa en su palabra. Ese es el primer error que cualquier ser humano puede cometer, porque lo que esto hace, como vimos en la lección 2 videos atrás, es que si cometemos el error que cometió el rey Saúl de ignorar la voluntad de Dios,
de ignorar la dirección divina, de ignorar su palabra, cuando llegue el momento en que estés buscando la dirección de Dios, no la vas a encontrar porque ya la has ignorado. Tú no quieres nada que ver con la voluntad de Dios y por lo tanto vas a tener que encontrar otra alternativa. Ahora bien, hay un verso en la Biblia que te va a explicar esto y yo llamo a ese verso, a esos textos en la Biblia, los textos más difíciles o más peligrosos en toda la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor destruirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios y mentira. Si notas acá en este verso, en el verso 9, es muy parecido a lo que Jesús dijo en Mateo 24, verso 24. Verso 10 sigue diciendo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Note, la clave es que esta figura, este anticristo, este espíritu ha de engañar a las personas con señales, con prodigios y milagros, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Note que la razón por la que la gente cae presa del engaño de este ser por obra de Satanás, la primera razón por la que caen presa como víctimas en sus manos es porque han rechazado el amor a la verdad de la palabra de Dios. No es que no conocen la palabra de Dios, es que en su corazón la han rechazado y automáticamente cuando rechazan la palabra de Dios, el amor a la verdad de la palabra de Dios, inmediatamente se hacen víctimas del enemigo. Pero note algo un poquito más peligroso aún, que dice en el verso 11, y por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Y el verso 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Note, hermanos queridos, lo que este verso llega hasta decir. Lo que nos presenta este verso acá es el mismo ejemplo, es un vivo ejemplo de lo que pasó con Saúl. Saúl rechazó la voluntad de Dios, fue engañado por Satanás al ser endemoniado con un espíritu y también por aquella divina que operaba la comunicación con los muertos. Y el resultado de Saúl fue la muerte, fue la condenación, porque cayó de la gracia de Dios y siguió su camino sin querer arrepentirse hasta que ya no hubo una salida para él. No es posible que te permitas a ti mismo copiar el ejemplo de Saúl. Dios te ha dejado este ejemplo en su palabra para que aprendas, para que no te rebeles contra la palabra de Dios ni su voluntad, para que le abras tu corazón a Dios, para que su espíritu te dirija, para que Dios obre un milagro de salvación en tu vida. Hoy es un día bonito para que tomes la decisión de entregarle tu vida a Jesús y no pelees más contra Dios. Ríndete a Él y pídele que Él cambie tu vida y que Él abra tus ojos a la verdad. Dios te bendiga.